Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse al seminario de G20 que ha vuelto nuevamente a nuestra región. Mi nombre es Silvina García, soy la jefa de gabinete del Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Y bueno, desde el instituto tocamos distintas temáticas y una de nuestras temáticas son las relaciones internacionales. Creemos que es muy importante, por eso hemos desarrollado este seminario. No les voy a sacar mucho más tiempo, solamente presentarle a los cuatro expositores y agradecerles su presencia. Graciela Adam, Ana Ciuti, Diego Capelli y Juan Petrillo. Ahora sí le paso la palabra a Guadalupe, a nuestra docente, para que arranquemos con este seminario. Muchas gracias a todos por sumarse. Gracias, Silvina, por la presentación del seminario. Gracias al Instituto por permitirnos hacer este encuentro también de un tema que reviste particular relevancia. El G20 volvió a América Latina, como lo dice el título del seminario, cosa que bueno, nada, debemos aprovechar. Así que estoy muy contenta de que hayamos podido avanzar con esta iniciativa. Es un seminario de 2 encuentros. Ayer tuvimos un primer encuentro donde participó un diplomático, el coordinador de la unidad G20 en Cancillería, José Otegui, quien nos comentó justamente qué es el G20, cómo funciona, y ahí pudimos profundizar las cuestiones más operativas, administrativas, la praxis del G20 en términos generales desde su fundación, por qué se creó y cómo llegamos hasta acá. Pero la idea de hoy es que podamos hablar con stakeholders, ¿no? Desde otro lado que no sean la Cancillería Argentina, que participan del G20 y que cumplen un rol fundamental en el G20. Y por eso estamos acá en esta oportunidad con la subsecretaria Ana Ciuti, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, tiene un máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria en España, cuenta con más de 15 años en experiencia en investigación y gestión en el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Se desempeñó como directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina, fue jefa de Asuntos Internacionales y Alianzas Estratégicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, jefa de Relaciones Internacionales y Cooperación del Gobierno de Vicente López, entre otros cargos, y hoy es subsecretaria de Relaciones Internacionales aquí en el Gobierno de la Ciudad, y además representa al Gobierno de la Ciudad en el Urban 20, que como bueno, ella va a comentar en unos minutos, es el grupo de afinidad de ciudades del G20. Pero también nos acompañan Graciela Dan, que es presidenta en Fundación Global, es delegada del W20 en Argentina, tiene más de 30 años de experiencia en la dirección de fundaciones y organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, vinculados a la promoción y formación de liderazgo, igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la inserción de Argentina en el mundo. Es cofundadora y presidenta de Fundación Global, miembro del board de Voces Vitales Conosur, miembro del Consejo y expresidenta de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, y así también exmiembro del Consejo Junior de Achievement Argentina. Seguramente me estoy olvidando muchas otras cosas que ambas dos hicieron en sus trayectorias, pero bueno, nada, es un placer tenerlas acá. Virtualmente nos van a estar acompañando Diego Capelli y Juan Petrillo. Diego Capelli, entonces. Fue subsecretario en la Secretaría de Asuntos Estratégicos y su Sherpa ante el G20 durante 2015 y 2019. Fue incluido el año de la presidencia en el 2018, cuando Argentina tuvo la presidencia del G20, un evento muy importante, como lo van a volver a comentar los miembros de este panel. Fue asesor de la presidencia de Arabia Saudita en 2020 en el G20, y en 2022 también asesoró al gobierno de la India en el desarrollo de las prioridades y la narrativa en la preparación a la cumbre de Delhi del año siguiente. Y Juan Petrillo es abogado y docente de la UBA, maestrando en Relaciones Internacionales por la misma universidad, director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, miembro del Grupo Joven del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y del Comité de Asuntos Ambientales de ese grupo, y este año justamente fue delegado ante el Youth 20, el Grupo de Juventud del G20, en tópicos de cambio climático, transición energética y desarrollo sostenible. Así que bueno, sin más, le doy la palabra entonces a la subsecretaria para que empiece con su presentación. La idea es que, perdón, un segundo, sí. La idea es que podamos entonces profundizar justamente en cuáles son las prioridades y las agendas que se estuvieron llevando adelante este año, y bueno, que avancemos en lo que ustedes consideren. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y encantada por esta invitación y por estar todos acá. Gracias por venir a la Casa de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Ana y a mí ahora me toca liderar la participación de Buenos Aires en el Urban 20, que es el grupo de trabajo del G20 para ciudades.
pero además cuando Argentina tuvo la presidencia del G20 y ahí se nos ocurrió también convocar a nuestro colega Diego Capelli, me tocó trabajar en el grupo de engagement de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, puedo contar un poco las diferencias trabajando cuando un país tiene la presidencia, que por eso lo invitamos a Diego, que él tuvo un rol muy importante, y ahora me voy a enfocar un poco más en el Urban 20, que fue una iniciativa que se creó cuando Argentina tenía la presidencia del G20. Buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar acá representando a la ciudad junto a los representantes de distintos sectores. El G20 es un foro clave para la cooperación económica internacional y la construcción de soluciones en conjunto para los grandes desafíos que enfrentamos a nivel global. El G20 fue evolucionando para incluir temas cruciales como el desarrollo sostenible, la inclusión social y la lucha contra el cambio climático, entre otros temas. Temas que afectan no solo a los países, sino que de manera muy directa también a las ciudades. Y en este contexto, la ciudad ha ido ganando protagonismo en una agenda internacional. Las ciudades son actores claves en la economía global. Los grandes centros urbanos concentran más de la mitad de la población mundial y generan el 80% del PIB global. Ciudades como Nueva York, Londres, Tokio y Buenos Aires tienen un peso económico mayor que muchos países medianos. Además, las ciudades generan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono y consumen 2/3 de la energía mundial. El papel de las ciudades es fundamental para solucionar los desafíos que tenemos por delante. En un contexto como este surge el Urban 20, una plataforma creada en el 2017 en la cumbre One Planet en París bajo el liderazgo del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la alcaldesa de París. El objetivo del Urban 20 es permitir que las ciudades tengan una voz en las discusiones del G20, posicionando a las ciudades como líderes económicos y políticos mundiales, porque las soluciones globales deben encontrar su engagement local. Buenos Aires ha estado profundamente comprometida con el Urban 20 desde su creación. Participamos activamente en las cumbres de Roma-Milán en el 2021, Yakarta en el 2022 y Abe-Mahat en el 2023. En esta última, Buenos Aires lideró la creación del Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático. Este grupo busca asegurar recursos necesarios para que las ciudades como Buenos Aires puedan llevar adelante una transición energética justa, un tema clave para nuestro futuro. Recientemente lanzamos un comunicado junto con Nueva York durante la Semana de los ODS y en colaboración con Río de Janeiro. Este año Buenos Aires estará presente en la cumbre de Urban 20 en Río de Janeiro, reafirmando nuestro compromiso con una agenda global que beneficie a las ciudades y sobre todo a sus ciudadanos. Y al igual que en ediciones anteriores, las ciudades han elaborado un comunicado conjunto con recomendaciones y preocupaciones en materia urbana que desean presentar a los países del G20. Nuestra prioridad es llevar la voz de nuestras comunidades a los foros internacionales para garantizar que las soluciones globales se construyan desde lo local. Así, Buenos Aires seguirá trabajando activamente en el marco del Urban 20 y en el G20. Estamos convencidos de que la colaboración entre diversos actores es clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Ahora quisiera pasarle la palabra a Diego. ¿Estás ahí? No te veo. Estoy. Bueno, gracias por la invitación. Yo no sé si se va a solapar un poquito con la de ayer, pero quería contar un poco unas ideas sobre el G20 desde el punto de vista de la gestión. Claramente no soy un académico, pero sí estuve muy involucrado en las negociaciones de muchas cumbres. Sobre todo para poder establecer qué expectativas o qué nivel de ambición o qué esperamos del G20. Entonces, lo primero que diría es que es una especie de comité ejecutivo mundial. O sea, es un club de élite en el cual tenemos la suerte, por distintos motivos, de estar sentados. Pero es distinto a los organismos realmente universales, democráticos,
como las Naciones Unidas, la OMC, la OMS. No es tampoco un organismo, o sea, es un mecanismo. O sea, son 20 señores o señoras muy importantes que se reúnen alrededor de una mesa, básicamente. Y esas personas son quienes lideran 20 países sistémicamente muy importantes. Pero no tiene un estatuto. Son 20 personas que se reúnen anualmente desde el año 2008. Y deciden sobre temas, obviamente, muy importantes. Nació de una progresiva pérdida de representatividad del G7. Y es un ejercicio de diplomacia presidencial. O sea, el enfoque es siempre de arriba para abajo. Los que deciden qué temas se tratan, qué decisiones se toman, son los presidentes de estos 20 países. Al no tener una secretaría, una estructura, la presidencia es rotativa anualmente, entonces el país que detenta la presidencia ese año tiene como un gran margen para decidir cuáles son las prioridades y los temas de ese año. Obviamente también hay temas delegados, temas que cada presidencia hereda y después cada presidencia le pone un valor agregado de sus propios temas prioritarios. También creo que es importante decir que es un mecanismo de consenso. No se vota, tiene que haber consenso total. Entonces, en momentos de fragmentación geopolítica como esto, que tenemos de hace varios años, en general los acuerdos tienden a ser o a reflejar como el mínimo común denominador de consenso, porque obviamente hay países hay potencias que tienen una competencia estratégica entre ellas. Entonces, bueno, a todos los temas que se puede llegar a acordar en temas de comercio, en temas de salud, en temas de agricultura, finanzas, va a ser siempre esa base. ¿De acuerdo? Eso obviamente, yo creo que podemos decir hay dos ejes, que es, uno es el consenso y el otro es la ambición. Cada año el punto va a estar en algún lado entre esos dos ejes. A veces va a ser menos ambicioso porque se va a necesitar tener más consenso y a veces va a ser más cuando los países están más alineados. También creo que es importante para saber qué expectativas tener no es en general un organismo de implementación. Lo que hace esas 20 personas se reúnen y dicen, llegamos a esta decisión y ahora los organismos especializados van a implementar lo que decidimos. Y eso pasa o por la fuerza el poder de persuasión que tienen, pues son países muy importantes, o por los votos. En algunos organismos, como el Fondo Monetario, los votos ponderan distinto. Entonces, si se ponen de acuerdo 4 o 5 países del G20, tienen ya asegurado una votación. Esto nació en el año 99, en una reunión de ministros de finanzas del G7. Hay un apartado muy chiquito, un número 19, que decía, a partir de ahora, en diciembre, en Berlín, en nuestra próxima reunión, vamos a invitar a los ministros de países sistémicamente importantes. Y creo que ahí, en la palabra sistémicamente importantes, está la clave. No son los 20 países con mayor PBI. Creo que eso explica un poco también por qué estamos nosotros, porque en ese momento, en el mapa de la geopolítica de ese momento, esos países G7 consideraron que Argentina era un país sistémicamente importante. Yo creo que todavía lo es, obviamente. Después, obviamente el G20 está muy discutido por distintas cosas, pero aún así yo creo que tiene algunas cosas a favor. Después voy a enumerar las que yo creo que en contra, pero a favor, creo que en un momento de retracción de todas las iniciativas multilaterales, es importante que exista algo que llene el vacío de liderazgo global. Después creo que también cambió un poco el tipo de diplomacia, entonces la diplomacia de líderes, la diplomacia presidencial se volvió más activa.
y complementó la diplomacia tradicional de las cancillerías. Obviamente es más representativo, como decíamos, que el G7. Después previene lo que nosotros llamamos a veces en relaciones internacionales fallas de coordinación. Entonces, a veces no llega a grandes resultados, pero el solo hecho de tenerlos aceitados los mecanismos y los canales de comunicación, ya de por sí creo que tiene un efecto benéfico. Después, ¿cómo funciona en la práctica? Yo creo que es un mantra que repiten los países. Es un mecanismo que está dirigido por sus países miembros. O sea, dentro de todo el ecosistema de stakeholders que hay, está dirigido por sus miembros. Tiene países miembros plenamente. Cada año invita a otro grupo de países que son países invitados. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, UNESCO, proveen su expertise temático y obviamente en un proceso paralelo los grupos de afinidad replican la agenda de estos países y elevan sus recomendaciones a los 20 presidentes para la cumbre. En contra, creo que como fue creado como un mecanismo de crisis, es una especie de bombero internacional. Cuando no existe una crisis, la gente se pregunta, bueno, ¿para qué se reúne esta gente? Entonces es, en general, se lo llama como un amigo para los climas difíciles más que para los climas fáciles. Entonces, cuando no pasa nada realmente, ninguna crisis económica grave, eso fue que se fuera como expandiendo la agenda temática y ahora hay como una sobreextensión de temas y el G7 y el G20, perdón, se ocupa de casi todos los temas importantes de actualidad. Hay muchas críticas a su falta de legitimidad, en el sentido que promueve en realidad una gobernanza de élite, porque en esa mesa faltan 180 personas, que son los otros 180 países del sistema internacional. Después hay todo un tema de debate todos los años de diseño. ¿Funciona mejor, funciona peor porque debería estar este país, no debería estar? ¿Deberían ser 10 en vez de 20, 30 en vez de 20? Pero para mí, si yo tuviera que definir cuando no funciona, es básicamente porque está reflejando la voluntad subyacente de los países de cooperar o no. Cuando hay fragmentación geopolítica, los países compiten, no va a funcionar. Cuando los países prefieren enfrentar los temas internacionales, los desafíos en forma común, va a funcionar. Cuando se creó como mecanismo en el 99, estábamos en una era geopolítica básicamente de cooperación y de mucho optimismo. Se había reunificado Alemania, por ejemplo. Empezaba la Unión Europea, el NAFTA. Incluso Turquía tenía interés en ingresar a la Unión Europea. El G7 era el G8 con Rusia, que empezó a participar en el 94, pero oficialmente se hizo G8 en el 97. Eso duró hasta el 2014. Y después China entraba al OMC y había como una percepción de que el ingreso de China a las reglas multilaterales iba a llevar a una convergencia de sistemas. Obviamente nada de eso pasó y ahora estamos en una situación muy distinta. Para Argentina, cuando me preguntan en qué nos beneficia, yo creo que principalmente es estar sentado en las mesas de los países que determinan las reglas de juego en un montón de temas. Y hay un dicho que siempre decíamos en el G20, es, si no tenés una silla en la mesa, posiblemente estés en el menú.
Y yo creo que eso define básicamente cuál es, para cualquier país, el beneficio de estar sentado en esa mesa. Cuando hicimos el G20 en el 2018, el contexto obviamente era muy complicado para el multilateralismo. Había básicamente un G2 entre Estados Unidos y China. Estados Unidos había ido del Acuerdo de París, decían que la Organización Mundial de Comercio estaba bajo un riesgo existencial, había incluso poca cohesión dentro de países que generalmente piensan similar como G7. Y cambió un poco el lenguaje del G20 en ese año para hacer un poco lugar a algo que después fue como moneda corriente en todos los países, que es un poco políticas comerciales más proteccionistas, lo que se llamó nivelación del campo de juego. Después, ya finalmente, así ya termino, me parece importante entender en qué contexto político, geopolítico opera el G20, porque eso es el que va a definir qué resultado tiene. Obviamente para mí ahora esto viene complicado prácticamente desde el año 2016, con la competencia estratégica entre grandes potencias. Esto es un poco técnico, pero lo quiero decir, para mí la clave es, hay un debilitamiento del concepto rector de la globalización, que era la eficiencia, desde el punto de vista económico. Entonces, antes los países, las empresas tomaban las decisiones económicas con la eficiencia como principio rector. Ahora eso se toma con consideraciones básicamente de seguridad, que es lo que se llama como la geoeconomía. Hay como una continuidad entre las administraciones de Trump y Biden, y posiblemente con la próxima administración de Estados Unidos sea electo el Partido Republicano o el Demócrata. Entonces va a seguir la competencia entre Estados Unidos y China, posiblemente en forma tan intensa como ahora. Hay restricciones al comercio, hay restricciones a la inversión extranjera, hay como un decoupling tecnológico. Hay un intento también de los países de abandonar el dólar, entonces se llama como la militarización de las finanzas. Y surgen como distintas coaliciones mucho más fluidas, pequeñas, por tema, entonces mucho más informales. Entonces, 6 o 7 países quieren cooperar en temas tecnológicos, hacen una coalición. Quieren cooperar en temas de defensa en el Indo-Pacífico, hacen una coalición. Y hay dos grandes potencias que compiten entre sí y todo el resto trata de no tomar partido, incluso Argentina. Yo siempre digo, el canciller de Singapur tiene una frase que es círculos superpuestos de amigos. No nos hagan elegir. Queremos ser amigos de algunos para algunas cosas y de otros para otras cosas. Obviamente estas pequeñas coaliciones tienen alguna desventaja, que es que socava algunos organismos internacionales clave como las Naciones Unidas, fragmenta un poco el sistema internacional, están sujetos también a cambios políticos dentro del país, porque en países que tienen mucha polarización cambia el signo del gobierno, cambian todas las alianzas estratégicas de ese país. Pero bueno, creo que me excedí un poco, pero para terminar con respecto al G20, yo definiría, la ambición del G20 va a aumentar o disminuir en función del interés que tengan los países miembros en enfrentar los desafíos económicos de forma colectiva o no. Entonces, el éxito del G20 o la efectividad va a depender de esa voluntad subyacente de los países de cooperar o no. También, 2 segundos sobre la articulación de América Latina en el G20. Si no hay
una voluntad de articular y de cooperar los países de América Latina no va a suceder adentro del G20. O sea, esa mayor articulación entre Argentina, Brasil y México va a ser un emergente natural de esa mayor voluntad de cooperación de los gobiernos, pero no al revés. No va a empezar en el G20. Si no hay una relación ambiciosa entre los tres de cooperantes internacionales, no se va a reflejar ahí. Bueno, espero no haberlos aburrido con datos muy técnicos del G20. Gracias, Diego, por la presentación. Estuvo espectacular. Ahora le paso la palabra a Juan Petrillo, que como les había presentado hoy, es delegado del Youth 20 en el track de cambio climático. Juan, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. La idea es que nos puedas contar un poco, bueno, cuáles fueron las prioridades de agenda que estuviste manejando en la cumbre de agosto este año, qué particularidades identificaste y ahora en relación a lo que dijo Diego, capaz estaría bueno que puedas contar cuáles fueron los círculos superpuestos que tuviste que generar en tus negociaciones, en particular en el track que estuviste manejando. Bueno, muchas gracias por este espacio, por poder traer a colación parte de lo hecho por la delegación argentina en el IRIA 20 en Río de Janeiro en agosto. Mínimamente decir antes que concuerdo en gran parte de lo que había mencionado Diego. En este sentido creo que, bueno, así como adelanto a lo que iba a decir, un poco el comunes denominadores en mi comité tuvieron que ver principalmente con algunos de los grupos que habían comentado anteriormente. El G7 creo que en ese sentido es un círculo o una alianza de países en la cual, un foro de países en el cual opera de manera mancomunada a la hora de llevar sus intereses prepactados en algún punto, sus prioridades prepactadas. De hecho, ellos tienen el Y7 que viene como anticipación del G20 y por lo cual tienen más trabajo en conjunto que nosotros y eso es algo a rescatar. Como quería mencionar un poco, hay algunas prioridades que estuvieron sobre la mesa del lado argentino. Yo creo que ahí hay una continuidad de prioridades que se dieron y es un poco lo que viene a traer la juventud como sociedad civil en este foro, ¿no? Porque el G20 es una organización, en definitiva, que se encarga de nuclear países y que particularmente en este grupo se enfoca en la sociedad civil, o sea, en la juventud a través de la sociedad civil y de la mirada. Obviamente hay particularidades, no todas las delegaciones están conformadas de la misma manera, pero sí la generacionalidad etaria, compartir etariamente, compartir este contexto, como bien se decía antes también, nos da una mirada común en algunos temas. Y para eso creo que esto que decían del mínimo común denominador y la base del consenso sobre la cual tiene que salir el comunicado, en definitiva, de la conferencia, es lo que hace un poco limpiar de la serie de propuestas que todas las delegaciones obviamente llevan y quieren marcar agenda y quieren encontrar justamente ecos en otras delegaciones. Bueno, el consenso funciona para limpiar un poco esa maleza inicial de distintas agendas de cada uno para encontrar ese común denominador. Un poco contar el proceso de preparación del Y20. Hubo antes una precumbre en Belém do Pará, 2 meses antes aproximadamente de la conferencia, en donde en algún punto se pusieron sobre la mesa los lineamientos principalmente de Brasil como presidencia, se presentó la metodología de trabajo y luego fue una instancia también para compartir inicialmente preocupaciones por parte de las juventudes o temas de interés para tratar en las negociaciones que se inauguraban un poco después de esa precumbre. En este sentido, nosotros
la función de nuestro grupo de afinidad es generar recomendaciones para presidentes y sherpas para la negociación del documento final. Y en este sentido, entendiendo ese rol, nosotros buscamos reflejar alguna de las continuidades que tuvo esta delegación con respecto a las anteriores del IREA 20, delegaciones argentinas, que tienen que ver para nosotros con prioridades estratégicas para nuestros países, ¿no? Particularmente para nosotros, para Argentina. En ese sentido, creo que en la agenda de cambio climático particularmente, tratamos de ser uno de los actores principales a la hora de poner sobre la mesa la necesidad de salvaguardar o la necesidad de securitizar el acceso al financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático. Ahí pudimos incorporar en el primer párrafo del track de cambio climático del documento el hecho de que debe velarse por el cumplimiento del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, o sea, es decir, no quedar solamente en la fase de principio, sino que sea de real aplicación. En ese sentido, para que concretamente en la cuestión se priorizó, por ejemplo, que haya un swap de deuda a través de cumplimiento ambiental, es decir, esto se incorporó al documento, que también creo que es algo que hace a nuestro país, pero no solo a nuestro país, sino a muchas otras delegaciones que pueden estar pasando por situaciones de falta de recursos fiscales para hacer frente, por un lado, a una deuda creciente, una deuda externa creciente, y por el otro, a la necesidad de acelerar la transición energética y generar acciones en pos de la adaptación y mitigación. Otra cuestión que creo que los países, esto ya fue un círculo, diría, casi completo en el G20, creo que fue la incorporación, de hecho la priorizamos como una cross-cutting proposal, como una propuesta transversal a todo el documento, fue la incorporación de un llamado a que se revise y se amplíe la definición de refugiados para incluir a los refugiados climáticos, ¿no? Habida cuenta de la situación que estamos viviendo en muchos países, de inundación, sequía y por lo tanto traslado de poblaciones enteras, sufriendo desarraigo y necesitando generar infraestructura nueva para lidiar con estas cuestiones. También encontramos un buen eco por parte de muchos países, sobre todo del sur global, en lo que tiene que ver con enfatizar la importancia del pago por servicios ecosistémicos y su instrumentación. Particularmente, bueno, los países que no somos los grandes causantes de las emisiones de carbono, lo que en algún punto pedimos es toda la biodiversidad que nosotros tenemos, todo lo que nosotros aportamos para extraer o para compensar, ¿no?, esas emisiones desde otros lados, bueno, que se efectivice y que se le dé prioridad al pago de servicios ecosistémicos y a los diferentes regímenes que operan para eso. También esto tiene que ver un círculo quizá impensado para el hoy, ¿no?, de la Argentina, pero que refleja también una preocupación del sur global. Estuvimos codo a codo trabajando con la delegación de Arabia Saudita y la delegación de China para cambiar el enfoque en materia de transición energética en el documento, porque el G7 había traído la prohibición completa en algún punto del uso o la necesidad de prohibir completamente el uso de determinados combustibles fósiles, y lo que nosotros marcamos en el documento, que la prioridad nos parecía, y este mínimo común denominador, es básicamente reducir vía emisiones y no a la prohibición de una fuente de un recurso energético en particular. Esto porque, bueno, claramente Unión Africana, por ejemplo, también estuvo con nosotros, Arabia Saudita está muy fuerte en ese tema, y nosotros suscribimos a eso porque entendemos que si bien obviamente las emisiones generan calentamiento global y por ende contribuimos al cambio del clima, y vemos a Vaca Muerta que está incipientemente creciendo en la Argentina,
y creemos que es un factor de desarrollo, porque el desarrollo no es solamente pensarse en términos ambientales, sino particularmente verlo desde una óptica global, general, de la sociedad, de la economía, de la cultura. Eso es lo que le da sostenibilidad a ese desarrollo, ¿no? Mitigar por mitigar, si luego a esas personas no les ofrecemos un norte, bueno, la pobreza se demuestra también que la pobreza genera por vía de mal sistema de gestión de residuos, por distintas vías, genera también calentamiento global. Entonces hay que buscar un norte en el desarrollo de nuestros pueblos. Después, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pero esto en cambio climático. Podría hablar también, obviamente, de otras continuidades en otras agendas. Por ejemplo, ahora vi un comentario que decía que me preguntaban por el documento. Sí, no hay problema en pasarlo, igual está disponible, eh, pero no hay problema de pasarlo. Después lo giro a los asistentes y mismo lo pueden encontrar. Nosotros tenemos un Instagram como delegación, que es Iría 20 Argentina. Así que pueden buscarnos ahí y pedírnoslo o consultarnos para ampliar esta información. Nosotros, ¿cómo se determinan las agendas? Termino un poco y ahora le voy a las preguntas, pero volviendo a eso, nosotros logramos introducir una cláusula en el de gobernanza global relativa a eliminar todas las formas de colonialismo, ¿no? Que nos recuerda rápidamente a la fórmula de Malvinas, en todas sus formas y expresiones. Entonces, eso también es una continuidad muy importante de política. Sin más, Petri. sí, si quieren hacer alguna pregunta en particular, avísenme, si no, voy cerrando. Sí, si querés hacer un breve cierre, así pasamos a la presentación de Graciela. Perfecto. Bueno, entonces, para concluir, recapitulando, yo creo que hay continuidades, porque las juventudes hay continuidades respecto de delegaciones anteriores, conformaciones anteriores de la Delegación Argentina de Día 20, que tienen que ver con la agenda, ¿no?, cotidiana de nuestro país y de nuestra juventud en particular que nos atraviesan, independientemente de los cambios de gobierno. Obviamente nos vamos a adecuar respecto a las prioridades del gobierno porque entendemos que el rol nuestro es negociar un documento que le llegue a los presidentes y que ellos lo utilicen luego para generar política pública y consensos a nivel presidencial. Entonces, ubicándonos en esa cuestión, entendemos eso y tratamos de buscar las líneas que sean de continuidad de la política exterior de la Argentina. No mucho más, no quiero demorar tampoco. Espero que si hay alguna pregunta o ya pasan de orador, bueno, retomen un poco los debates que hicimos hasta ahora. Para cerrar, concluyo también muy parecido y concuerdo también con las palabras de Diego Capelli anterior, que habló, me parece que lo que tiene que ver con contexto, con geopolítica, con estos círculos, ¿no?, de diferentes tamaños que configuran alineaciones, es imprescindible, pero también creo que las juventudes tienen, así cada grupo de afinidad tiene sus propios círculos, ¿no? También entonces las agendas sectoriales también son un círculo en sí mismo, independientemente de los círculos de los gobiernos. Muchas gracias. Gracias, Juan, por toda la recapitulación. Le paso la palabra entonces a Graciela, ahora sí, para que nos cuente, bueno, un poco de la agenda que estuvo trabajando. Y adelante, Graciela. Bueno, gracias al gobierno de la ciudad por generar estos espacios, porque a veces esto es tan de núcleo que es muy difícil hacerlo llegar y sobre todo a la gente joven. Yo voy a primero agradecer que haya estado antes Diego y Juan, porque han ya hecho un contexto y voy a hacer una breve síntesis. Muy bien, Diego explicó el G20. El G20, la verdad que es un foro intergubernamental formado por presidentes de 20 países, que nació primero como ministros de Economía para ayudar a ordenar la economía, y en la crisis de 2008 asumieron los presidentes porque el problema era mucho más grave. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante el G20 y por qué el G20 tiene 7 grupos de afinidad? Acá presentamos uno y yo voy a presentar otro que es el W20.
Porque, bien lo explicó Diego, el G20, formado por los presidentes, no tiene estructura para no ser burocrático, no tiene grupos de trabajo pendientes del Estado. Entonces se creó muy bien estos grupos de afinidad, que somos nosotros, que trabajamos ad honorem y por voluntad propia. Entonces cada sociedad trató de hacer sus delegaciones en función de ser representativos de la sociedad civil. Cada grupo de afinidad representa a la sociedad civil de cada país y lleva los consejos al G20. Los grupos de afinidad son uno, por ejemplo, Business 20, que representa a los empresarios, Civil 20, los ONGs y los think tank, Labor 20 son los sindicatos, o sea que están representados todos los sectores de la sociedad, los Think 20 son las instituciones, y el Women 30, las mujeres. Ahora, Y el Urban 20, la y el ciudad. Urban 30, la ciudad, me lo estaba comiendo. Es que hablaste antes y no lo noté. Entonces, esto, ¿qué es lo que pasa? A veces es muy difícil porque, como decíamos, todo es voluntario, pero la gente se lo pone al hombro y nos vamos reuniendo. ¿Cómo funcionan estos grupos de afinidad? Se reúnen todo el año en cada país, a veces está por llegar la cumbre, nos reunimos todos los países, los 20, cada grupo de afinidad por país tiene unos 6 delegados, entonces los 6 delegados de Argentina se juntan, en total nos juntamos 120 mujeres de los 20 países y vamos resolviendo y marcando agenda. Tomamos lo que se vino discutiendo desde el principio, intentamos mejorar. Ahora, yo les digo, en el caso del W20, uno intenta muchísimo mejorar. Pero cuando yo le nombro a los países miembros, van a ver lo difícil que es hablar de tema género. Está Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos y Unión Africana, Europa. A veces es muy difícil consensuar hasta algunas palabras, porque hay países que no tienen. Argentina, por suerte, en el tema de género, somos uno de los países con más políticas y más logros y más infraestructura para resolver problemas. Acá, por ejemplo, uno de los grandes temas que tiene siempre el W20 y todos los que trabajamos en género son lo que se llaman en inglés care economy, que son los cuidados, los trabajos de la economía del cuidado. Solo en Argentina hay 2 ejemplos de apoyo en economía del cuidado a las mujeres para que puedan trabajar o demás, como fue las casas cunas en Córdoba, donde las mamás podían llevar a los chicos 4 a 5 horas de 45 días hasta 4 años, y ese tiempo podían trabajar, y también en el caso de Buenos Aires, que se llamaba Primera Infancia. Eso lo hemos llevado al W20 porque son ejemplos, se necesita infraestructura y demás, pero son pequeños progresos que se dan. ¿Cuáles son los temas que se tratan? Primero voy a decir que el W20, disculpe el desorden, nace en Brisbane cuando se hace la cumbre del G20. Entre tantas cosas se dice que hay que ayudar, eso es en el 2014, los líderes dicen que hay que ayudar a achicar la brecha que hay en el tema laboral entre varones y mujeres. Y esto da origen a que después de este encuentro de Brisbane, y se compromete, se llama el Acuerdo de Brisbane, a reducir el 25% de la brecha laboral entre varones y mujeres al 2025. O sea, todavía nos falta un año y no estamos llegando, por supuesto, al 25. Pero bueno, entonces este tema de achicar la brecha en el tema laboral, cada año en cada comunicado se pone porque no se logró todavía. Entonces, hay muchos temas que se repiten porque no se logran y se introducen nuevos. Voy a contar los temas en general que se tratan en las distintas cumbres del W20. Por supuesto, la igualdad y la paridad. Y esto de la igualdad y la paridad, ¿por qué se repite? Nosotros, la Argentina, tenemos una ley de paridad en el Congreso, es cierto. Somos 50 de mujeres y 50 varones. Ahora, en las comisiones, vamos adentro del Congreso. ¿Quién preside la de economía, la de finanzas, la de política? Nosotros no aplicamos, nos mandan la educación social. Digo, esto es también cumplir con una norma y después aplicar la norma, ¿no? Después es el progreso de las mujeres en el mercado laboral.
imagínense en Arabia Saudita, hasta hace poco las mujeres no podían manejar auto, así que para lograr hacer algunos equilibrios en los mercados laborales son difíciles. El acceso de las mujeres a las finanzas. No era fácil que los bancos le dieran crédito a las mujeres. Esto hoy lo vemos como, ¿cómo puedo decir esto? No, no se podía. En Argentina, hasta hace unos cuantos años, las mujeres no podían ser dueñas de campo. Nunca una escritura estaba a nombre de una mujer. Y no hace tantísimos años. Hemos crecido y progresado y la Argentina quizás es el país que más legislación y más logros tenga entre todos los promedios del G20. Pero digo igual, los progresos son muy, muy lentos. Y los últimos años, porque siempre se van repitiendo los temas, como le estaba contando, la igualdad y la paridad va a aparecer en cada comunicado, el incremento de la mujer en el mercado laboral va a aparecer siempre, todo lo que tiene que ver con economías de cuidado. ¿Y qué se pide en la economía de cuidado? Que busquen soluciones para que o compartamos los varones y las mujeres los cuidados de los hijos y de los abuelos, o lo hacemos los dos, o que se consigan fondos y se contrate gente, o que el Estado ponga, como tenía acá la Ciudad de Buenos Aires, estos lugares donde podés dejar un chico sin costo y te lo cuidan perfecto. Digo, estos son temas que se van mejorando un poquito porque cada país, pero claro, entre los 20 que somos, hay un montón que no progresaron nada. Pero no es que no progresaron porque no había recursos, porque no está en sus planificaciones y por eso les nombré a algunos de los países. Al tema del género, y en W20 las mujeres quizás son los que más nos cuesta acordar cosas y consenso, porque hay países que tienen algunas palabritas prohibidas, ¿no? Entonces, Rusia, Indochina, algunos de esos países hay términos en temas de colaboración con los temas de las mujeres, donde no se puede decir. Entonces, y todavía sigue habiendo mucha discriminación, sigue habiendo mucha violencia. Ustedes supieron lo que pasó en Afganistán hace muy poco, y sin embargo, en el comunicado y en lo que se agrega al comunicado, que es el roadmap, no se pudo poner el apartheid de Afganistán, porque no todos los países tenían permitido salir a defender a las mujeres de Afganistán. Y esto hay que entenderlo, es política internacional, entonces a veces se sacrifican algunas buenas voluntades porque hay países que tienen más corset con los temas estos de las mujeres. Ahora, otros temas son, por supuesto, el cambio, los últimos 2 o 3 años, los temas que más han importado es el cambio climático, porque está comprobado que el cambio climático afecta más a las mujeres que a los varones, sobre todo en zonas como el África, en países, bueno, acá en el norte, donde las mujeres todavía van a buscar el agua a un pozo, y etcétera. Y también otro tema que empezó hace pocos años y le tiene mucho énfasis es la incorporación de las mujeres a los STEM, todo lo que es tecnología e innovación, porque está cambiando. No hablo todavía de inteligencia artificial. Cuando hablamos de STEM, es básico obtener herramientas de innovación y tecnología y cursos de usar Internet, de vender por Internet. Todas esas cosas, si pensamos, y la diferencia de países, ha sido muy importante todo el tema STEM y cómo se trató en los distintos momentos, así como el cambio climático ahora. Sigue habiendo mucha discriminación, seguimos recomendando la no discriminación y el no a la violencia. No se ha sacado todavía el tema de la violencia porque hay muchos temas de violencia. De hecho, todo lo que tiene que ver con redes sociales e internet, la violencia en muchos casos se ha incrementado de vuelta hacia las mujeres. El otro tema que está intentando ir resolviendo problemas, cada año se busca de poner un tema nuevo. La Argentina introdujo un tema que fue muy importante en el 18, que fue las mujeres rurales, que fue ahora tomado mucho por Brasil, interpretándose en vez de mujeres rurales a las mujeres de las favelas.
Las mujeres rurales entendidas por las que más vulnerabilidad tenían o menos apoyo institucional tenían. Entonces se sigue bregando cada vez más por lograr mayores financiamientos para las mujeres, mayor igualdad con los aportes, con los programas, y se le pide a los gobiernos algunas inversiones para apoyar a las mujeres que tienen mucho más dificultades. Pero hoy si vemos estadísticas, ya hay un montón de mujeres que están liderando sus propias empresas o que son directoras de empresas multinacionales, y después tenemos mucho emprendedorismo. Otro eje que se trabajó un montón y muy vinculado a los STEM es el emprendedorismo, porque es una herramienta generar mujeres emprendedoras acompañadas de tecnología. Entonces pueden trabajar hasta desde su casa y esto ensambla mucho. Y el otro gran desafío será que las economías del cuidado se resuelvan, que los gobiernos asuman que ese espacio lo tienen que tomar y sino que los varones asuman que también sus hijos son parte de la mamá y del papá. Bueno, dicho así, pero bueno, creo que se progresa muy lentamente, pero el progreso lento es quizás por la diversidad de países que somos y que va por consenso, nunca se vota, entonces en los consensos uno va cediendo momentos. Ahora, también depende de nosotros que cuando venimos con el comunicado o cuando sale el G20, lleguemos a la Argentina y tratemos de inculcar lo que se hace en distintos lados. Por eso yo ya les dije recién acá al equipo, le voy a dejar el último comunicado que fue bastante largo, de Brasil, pero también voy a dejar la historia de todos los W20 hasta ahora, porque es interesante ver, les voy a dejar una copia a cada uno, cómo se fue mejorando de a poquito, ¿no? De Italia, la India, Indonesia, miren los países, bueno, Italia, pero también tuvimos Turquía, también tuvimos Arabia Saudita, Japón, digo, y China. No eran los países más progénero, ¿no? Así que, digo, hemos logrado y seguimos insistiendo. Y bueno, hay cosas que sabemos que las ponemos y no va a tener política de implementación, pero bueno, iremos de a poco y bueno, este es el desafío. Y creo que el G20 de este año en Brasil va a levantar unas cuantas banderas. Brasil está muy comprometido. Las mujeres de Brasil antes de llegar al W20 hicieron muchísimas reuniones. Bueno, Brasil es muy grande y habían llegado con estos temas a más de 2.000 mujeres. Así que, digo, cada país aprovecha y pone un tema. Acá, en el caso de Brasil, pusieron el emprendedorismo como muy fuerte y la favela, porque eran las dos cosas que tenían que ensamblar junto, más todo el tema tecnológico. Bueno, yo quedo abierta a alguna pregunta y les voy a dejar material. Y solamente decir esto, que hay que entender que somos los grupos de afinidad, sociedad civil, y somos los que tenemos que llevar la voz cantante al G20. ¿Y por qué al G20? Porque es importante el G20. El G20 tiene entre el 70 y el 80% de la población, de la producción, de cantidad de habitantes. Digo, es la crème de la crème para llegar al poder. Así que tenemos que usar el G20 para que estos presidentes tomen algunas decisiones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Graciela, por la presentación espectacular, muy completa, y quiero después ponerme a leer esos documentos que mencionás. Quiero preguntarte, esto es más una opinión personal, ¿cuál considerás que ha sido como el mayor logro de la delegación argentina, nada más allá de lo que comentabas de que en 2018 incorporaron el tema de mujeres rurales, pero para vos, ¿cuál fue esa negociación en la que triunfaste, que dijiste, me siento orgullosa de incorporar esto? Mira, no sé si hay una cosa puntual que uno haya hecho. Lo que sí, a través de estos años, lo que vemos que la Argentina es pionera en estos temas. Bueno, quizás no hoy, pero veníamos y la ciudad de Buenos Aires, y digo, y la ciudad de Córdoba, tienen un montón de herramientas que somos ejemplo, y cuando hay que dar ejemplos o agregar, no en lo que va el comunicado, sino el mapa de la ruta, desde Italia que se agregan materiales o vos aportás cosas para que otros países se copien. Bueno, los argentinos pudimos mandar muchas cosas a copia.
el género, digo, también tenemos un montón de medidas sobre las mujeres y la salud, por ejemplo, que en otros países no. Acá los hospitales públicos están obligados a atender determinadas cosas vinculadas a la salud reproductiva, sexual y reproductiva. En los colegios hay clases vinculadas a la educación sexual. Digo, todas esas cosas para nosotros ha sido como un orgullo irlas diciendo y ponerlas como aporte. Pero no tenemos un modelo o logro así, digo, ir sacando los temas a relucir y que los presidentes tomen conciencia, por ejemplo, de todo el tema de los cuidados. Para mí es un gran desafío que se resuelva el tema de los cuidados, porque la verdad que hay una tradición de que las mujeres nos ocupemos de todo lo de la casa. Y no es solo a veces para decir, bueno, que el señor se ocupe o que la infraestructura que paga el Estado se ocupe de cuidar mis hijos y yo vaya a trabajar. No, también quiero tener rato de ocio. A ver, los señores se van a trabajar a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde se están tomando café y haciendo ocio. Jugando al fútbol. O jugando al fútbol. Y nosotros eso no. Esto es cuando yo digo que hay que dar una vuelta de tuerca a lo que llaman care economy en todos los comunicados, que es la economía de los cuidados. Este es un desafío que las mujeres tenemos que pelear, no solo para ir a trabajar, sino para nuestro rato de ocio. Y esto me parece que son cosas que hay que hacer que los jóvenes varones tomen conciencia de esto. Estas jóvenes mujeres ya tomaron conciencia, tienen sus ratos de ocio, ¿eh? Bueno, eso, así tiene que Seguir ser. profundizando en esta Yo línea. que las veo como... Yo quisiera saber si están casadas y tienen chicos. No, míralas. Bueno, este es el tema. Hay que hacer que aquellas que deciden tener una familia y tener hijos sigan y puedan mantener, si quieren estudiar, si quieren trabajar o tener su rato de ocio. Para lo cual hay que hacer un equilibrio. O la infraestructura lo pone el Estado o compartimos con los varones. Pero no hay otra salida. Gracias, Graciela. Recién mencionabas que los grupos de afinidad son sociedad civil, todos excepto uno, de hecho, el Urban 20, que es el de ciudades, como ya comentaba al principio Ana. Entonces, en esa línea me gustaría preguntarle a Ana y a Diego, si sigue conectado, ¿cómo hacen para balancear justamente desde la gestión estatal las prioridades globales con las locales? ¿No? ¿Cómo haces esa interacción de, bueno, pensar global, pero también lo que decías, tenés que implementarlo acá en la ciudad? A ver, yo creo que en el grupo en el Urban 20, claro, es el único que tiene representantes que son los alcaldes de las ciudades que están legitimados por el voto de la gente. Entonces creo que al menos lo que va a suceder ahora en Brasil, por ejemplo, es el único grupo que tiene su summit pegado al de los presidentes. Porque es el único que tiene, bueno, ese, ¿cómo decirlo? Lo que sucede en el grupo de ciudades, intentamos balancearlo para responder a tu pregunta, trabajamos mucho la gobernanza multinivel, en el grupo de ciudades se debate mucho las decisiones que toman a nivel G20 los estados, que pasan en el G20 y pasan en un montón de otros espacios multilaterales, y es poner la voz de los gobiernos locales en la importancia necesaria, porque muchas tomas de decisiones a nivel estatal se implementan dónde vive la gente, dónde suceden, y el ejemplo número uno es el cambio climático, dónde suceden todos los desastres en una ciudad, quiénes lo sufren, los ciudadanos. Y bueno, entonces ahí yo creo que al menos lo que está pasando en nuestro grupo, en este G20 con presidencia brasilera, es que Brasil también está empezando a jugar mucho la COP30 que tiene el año que viene. Entonces, cambio climático es muy fuerte y lo están haciendo muy bien, y ya empiezan a trabajar y a posicionar al país para la COP. Entonces, nosotros tuvimos una reunión en San Pablo y ahora es la de Río, junto a la pegada los días antes de presidentes. Y, por ejemplo, uno de los logros que tuvo Buenos Aires con las ciudades brasileñas que participan en el G20, en este comunicado, que se adopta por los
alcaldes y nuestro jefe de gobierno lo tiene en agenda para ir y participar, es la cuestión de financiamiento climático. O sea, en el comunicado ponían el financiamiento climático, todas las ciudades del grupo en un mismo nivel y por ejemplo, las ciudades que hay, Países Bajos, Ámsterdam, por ejemplo, bueno, ellos decían, no, la responsabilidad es de todos. Nosotros decíamos, tuvimos que juntarnos entre ciudades del sur global, decir, no, el financiamiento para nosotros tiene que ser diferenciado, o sea, donde se generan mayores emisiones y demás, y es lo mismo que está pasando a nivel estados. Entonces, bueno, tuvimos que también ahí ponernos firmes y que en el comunicado salga un apartado especial y lo logramos. Así que es un lindo ejercicio de diplomacia de ciudades y son los grandes temas de este comunicado, es el financiamiento climático, la situación de calle de las personas, es un gran apartado también, y la salud mental es algo que evidentemente se sufre y comparte en todas las ciudades del mundo, al menos, bueno, o las ciudades, y es un lindo ejercicio final para alcaldes que van a presentar el comunicado, o sea, los alcaldes presentan el comunicado ellos ante los jefes de gobierno y ahí está la gobernanza multinivel, ¿no? Lo importante que es este acuerdo entre estados y ciudades para realmente implementar. Y lo que hay que recalcar es que Brasil trabajó mucho. Sí. La verdad que hizo un trabajo de campo enorme, recorrió casi todo Brasil, o sea, cada país también usa, la India hizo lo mismo, pero trajo mucho material y compartió durante todo el año un bagaje de investigación enorme sobre los temas que llevaba a la mesa. Así que, digamos, fuimos bastante consolidados a la mesa. Y quiero contar que hoy a la tarde, yo no pude estar, pero el W20 llevó el comunicado al Sherpa nuestro, a Federico Pinedo, hoy en la Cancillería hace un rato. Ah, qué bueno. Sí, nosotros con Juan Petrillo la semana pasada estuvimos también presentándole el comunicado y el resto de la delegación de juventud presentándole el comunicado al Sherpa, que también nos recibió, así que nada, estábamos contentos de poder tener esa oportunidad de dialogar un poco con el gobierno nacional en ese sentido y presentarle cuáles eran nuestros aportes. Y en función de lo que mencionabas, Ana, creo que es particularmente importante eso que decís de la gobernanza multinivel por dos motivos. Por un lado, porque creo que la paradiplomacia en general, digo, y las relaciones internacionales ya no están solamente en manos del gobierno nacional y hay otros actores, y uno de los actores más importantes que no son los gobiernos nacionales son los gobiernos locales, a nivel provincial o municipal o en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nada, me parece que está muy bueno que lo planteen en ese sentido, y también porque cuando uno tiene que pensar en políticas a nivel local, no, ustedes, los gobiernos locales, son siempre los primeros receptores de todas las demandas de la sociedad. Las personas tienen problemas y el gobierno local es el primero que recibe la demanda. Así que como gobierno de la ciudad creo que como hay un valor ahí en poder llevar esto a la agenda internacional. Y bueno, nada, y cuando uno implementa políticas, no siempre las hace solamente el gobierno de la ciudad, muchas veces tienen que articular con otros gobiernos a mismo nivel o a nivel nacional, u otras áreas de gobierno o organismos internacionales, con lo cual el ejercicio, me parece, de esta diplomacia a nivel internacional es muy interesante. No sé si, Diego, querés aportar algo más de tu experiencia como su Sherpa sobre el balance entre las prioridades locales y la agenda a nivel global. Ya, iba a decir algo, pero Ana dijo exactamente 100% lo que iba a decir, en el sentido que los temas parecen muy lejanos de alta geopolítica mundial, pero digo, las ciudades en general son las que tienen que responder, como ahí dijiste vos también, a la demanda, son las que en general están en la vanguardia de los temas, sobre todo los que mencionó Ana, cambio climático, resiliencia, movilidad. Entonces, es una agenda que está cerca de la ciudad en general. Y mi percepción es, la ciudad va un poco por delante de los gobiernos nacionales. Y son los que crean esa demanda a sus propios gobiernos después. Y aprovecho para hacer una pregunta un poco general, respondan por la lista que quieran, y también como para poder ir cerrando el seminario. Pero, ¿cómo ven? Digo, los grupos de afinidad son muy importantes porque, como decían al principio, tratan de marcar un poco la agenda de los gobiernos que negocian en la cumbre.
pero bueno, no son vinculantes. Entonces, ¿desde dónde es que ustedes pueden ver el impacto o pueden decir, bueno, por acá se puede profundizar el impacto de los grupos de afinidad en las decisiones del G20? O sea, ¿cómo se podría hacer para que tengamos un rol más activo en esas decisiones? O si no hay margen a que esto suceda en los comunicados oficiales, ¿cómo se puede hacer para dar a conocer estas opiniones en el resto de la sociedad civil que no necesariamente participa de estas discusiones? Entonces, Yo creo que, bueno, a ver, no son vinculantes en el G20 como no son los consensos de Naciones Unidas, pero y en la mayoría de los foros multilaterales, si no, no habría consensos. Creo que lo que vale es el proceso del diálogo y los debates y el dialogar y el compartir las problemáticas y intentar llegar a estos arreglos o bases mínimas. Creo que luego, a ver, donde más impacta es que después el G20, los resultados que tienen los diferentes grupos van siendo utilizados por otras agendas internacionales y se elevan a otros foros multilaterales y el resultado el W20 de Brasil seguramente evolucionó como la historia que contó ella y lo usa Naciones Unidas o sea, se va utilizando la narrativa y se comparte y son bases son lentas, pero son bases y escalones que se van subiendo y los temas evolucionan. No son vinculantes, pero sí no acatarlos trae ciertas, no sé si la palabra es consecuencias, pero Lo que pasa es que también se usan esto que vos decís, por Ujú. ejemplo, hay otros organismos. Uno va en marzo a Naciones Unidas al CSW, que son Ujú. todos los temas de Ujú. género, o en la CEPAL, cuando es la reunión de mujeres, y arrastras los mismos Arrastrás. temas, o por lo menos llevas a la mesa. O la misma posición, porque no puedes tener una, o sea, bueno. Se va haciendo un contagio. Y cuando uno llega a la Argentina también trata, así como acá, en distintos lados contar, y hay gente que empieza a ver, mira, pero esto podría aplicarse. Yo creo que hay un efecto que depende mucho de cada uno, pero hay un derrame de la problemática. Yo creo que a mí me gusta mucho la palabra derrame porque no es obligatorio, pero se va hablando, se va derramando. Y hay gente que lo empieza a adoptar, ¿no? Como lo va asumiendo como propio. Y también uno cuando va, a ver, para mí es útil estas charlas y poder hablar en muchos espacios, a veces o con chicas muy jóvenes, que yo tengo un programa de chicas de 16 a 18, porque cuando uno va afuera y se junta, y por eso dije países tan diversos, y hablamos y convivimos 4 días discutiendo, hablando, almorzando y cenando, que venís con un montón de experiencias de otros, como ellos se van con los nuestros, de otros países que podés comparar, te enorgulleces del tuyo, pero también ves en otros cosas para copiar. Entonces también te venís muy rica para volcar las cosas que pasan a tu sociedad. excelente. Diego, ¿querés agregar algo más en esa línea? Básicamente en la misma línea que dijeron Ana y también Graciela, creo que lo que existe es un buen mecanismo. La verdad que si lo tuviera que definir, es un buen mecanismo. Van directo a los presidentes. O sea, esas 20 personas no debaten de espaldas a la sociedad civil. Ellos saben lo que quieren las mujeres, lo que quieren la ciencia, lo que quieren los empresarios, lo que quieren las ciudades. G20 es un organismo que es un mecanismo que dice, nosotros, estas 20 personas muy poderosas, pensamos que el mundo va por acá. Señalamos que tomamos estos temas muy importantes y vamos por acá. Y eventualmente esas demandas que ellos escuchan se transforman en reglas, en compromisos, y son temas que van adoptando. Entonces, nos puede parecer a veces, podemos estar muy ansiosos o nos puede frustrar, decir, no, pero este tema tarda 3 años, 5 años, pero bueno, yo creo que es un mecanismo que funciona en el sentido que no está de espaldas a las demandas de la sociedad. Al contrario, después con todas las dificultades, obviamente, como dijo Graciela, hay que convencer a 20 países que piensan muy distinto en muchos temas, que al mundo le es beneficioso ir para allá en vez de ir para acá.
Gracias, Diego, por los comentarios. Gracias a Graciela, gracias Ana, gracias Juan, que se tuvo que ir porque se conectó desde el aeropuerto a punto de tomar un vuelo, así que le agradecemos muchísimo esto. De hecho, está yendo a Perú a hablar de esto mismo. Pero bueno, nada, para cerrar, le paso la palabra a la jefa de gabinete del instituto. Bueno, realmente creo que da para más G20, ¿no? La verdad que entusiasma. Nada, bueno, en nombre del instituto, agradecerles a Juan, a Diego, a Ana, muchas gracias, a Graciela, Guada, muchas gracias. Y bueno, ojalá podamos seguir con este G20 porque creo que hay mucho para seguir hablando y desde el instituto, como dije en un principio, las relaciones internacionales es un tema que lo tenemos en la agenda. Así que bueno, muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados y bueno, los invitamos a seguirnos en las redes para poder seguir en toda la temática y toda la agenda temática que tiene el instituto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.